Bueno, pues buenos días. Gracias a todos los asistentes en persona y virtualmente por esta rueda de prensa en viernes, que siempre es psicológicamente un día peor que otro cualquiera, pero en fin, aquí estamos. Ya hablando en serio. Hace aproximadamente un mes, el día 4 del mes pasado, del mes pasado, del mes de junio, yo mismo valoraba en nombre del partido en rueda de prensa los 2 primeros meses de aplicación del nuevo contrato marítimo, que quiero recordarlo, porque ese es el quid de la cuestión, desde el PSOE y desde el Gobierno de España nos lo presentaron como lo mejor de lo mejor, ¿no? Después, también hay que recordarlo, de un año sin contrato que nos han tenido. Con la excusa de la pandemia no han sido capaces de hacer 2 cosas a la vez y no fueron capaces de gestionar, una vez finalizado en mayo del año pasado, del año 2020, el contrato anterior, que lo dejó el Gobierno del PP, no fueron capaces de gestionar un nuevo contrato que entró en vigor prácticamente un año después. En esa rueda de prensa yo también recordaba los principales problemas, los principales déficits, si me permiten la expresión, que desde nuestro punto de vista presentaba ese contrato marítimo de obligaciones de servicio público entre Almería, Málaga, que son las 2 líneas clásicas, y este año por primera vez se incluía no la ruta que ya existía antes de la pandemia con Motril, pero sí como obligación de servicio público. Recuerdo brevemente, para no repetir lo que ya dije, y que solamente con ir a la hemeroteca se puede rescatar. Disminución de frecuencias con Málaga y Almería, sobre todo evidente con Almería, que pasamos de 7 a 3. En Málaga hemos reducido 1. En total, rutas de obligaciones de servicio público, el anterior contrato tenía 14 y este nuevo tiene 12 frecuencias, no rutas, perdón, frecuencias. Frecuencias en cada sentido, es decir, había 7 con Málaga, había 7 con Almería y ahora hay 6 con Málaga, 3 con Almería y 3 con Motril. Este contrato incluye Motril, vuelvo a repetirlo, pero el número de frecuencias semanales de ida y vuelta era 14 y ahora son 12. Las tarifas máximas que establece el contrato no eran ilimitadas, sino que están limitadas a un número de plazas concreto, a un número mínimo de plazas concreto que están establecidos en el pliego, a partir del cual, a partir de ese número mínimo que las compañías tienen que respetar, estas pueden vender los billetes a los precios que establezca su estrategia comercial o su buena voluntad, si quieren hacer ofertas. Por lo tanto, ahí había un retroceso claro. Precios prohibitivos también para no residentes, es decir, en el contrato, en los pliegos, no se hizo ningún esfuerzo económico especial que después retomaré por parte del Gobierno de España para contemplar unos precios asequibles, por supuesto para residentes que tienen los descuentos que tienen, pero sobre todo también para los no residentes, para fomentar el turismo. Eso no se ha hecho tampoco. Se ha limitado también por parte del Gobierno, esto ya fuera del contrato, pero se ha limitado el importe total de las bonificaciones a aplicar a algún colectivo sensible, como pudieran ser el de familias numerosas, de manera que ahora las familias numerosas pagan más de lo que pagaban antes por viajar en barco, por ejemplo. En esa rueda de prensa, como digo, del 4 de junio, decía también que con respecto a los buques asignados al servicio por las 2 compañías, Armas Transmediterránea en la ruta de Málaga y Balearia en la ruta de Almería y Motril, no teníamos nada que decir, más que eran 2 buenos buques. Recuerdo que Armas Transmediterránea con el Ciudad de Melilla, el antiguo Fortuny, que es un barco completamente reformado en los últimos años y que pese a su antigüedad tiene unas condiciones magníficas, y Balearia ofreció al concurso de las rutas, en este caso de las que resultó adjudicataria de Almería y Motril, el buque Hipatia de Alejandría de ultimísima generación, tiene 2 años, es del año 2019. Este último, el Hipatia de Alejandría, fue presentado a bombo y platillo. Yo asistí a esa presentación con otros muchos representantes políticos, sociales, económicos, etcétera. Digo que fue presentado a bombo y platillo como uno de los mayores atractivos de este nuevo contrato, un buque de 2 años de antigüedad, como acabo de decir, lo cual siempre es un atractivo interesante, un buque nuevo, un buque muy rápido, de 23, 24 nudos de navegación, que para un buque de esas características de ferry es bastante.
como digo, modernísimo, ecológico, ya que viene propulsado a gas natural licuado de última generación el motor, etcétera, etcétera. Como digo, fue presentado a bombo y platillo por la compañía, pero obviamente con el apoyo, la asistencia y la intervención en las distintas alocuciones que se celebraron en esa presentación de los representantes del Gobierno de España, del Gobierno local, de la Autoridad Portuaria de Melilla, etcétera, etcétera. Pues han pasado 3 meses de ejecución del contrato, hoy 1 de julio, y ya se lo han llevado. Es decir, la naviera ha planteado un cambio de buque y ya se lo han llevado. Se llevan el Hipatia de Alejandría, que como he dicho era la novedad estrella del nuevo contrato, y traen otro buque, el Bahama Mama, que para nada voy a decir que sea un buque de malas características, ¿no? Es un barco, todo hay que decirlo. Es decir, lo cortés no quita lo valiente, la crítica no excluye reconocer las cosas. El Bahama Mama es un barco que es verdad que tiene 10 años, pero tiene unas muy buenas características también. Pero vuelvo a repetir que no es lo que nos presentaron como una de las mayores novedades, estrellas, bondades de eso que denominaron el mejor contrato marítimo, lo que ya sabemos, etcétera, etcétera. Hemos leído en algún medio de comunicación, escuchado, no lo sé, que la naviera afirma que el cambio está motivado para ajustarse a la demanda. Entendemos, después de ver las características de los buques, que en todo caso será para ajustarse a la demanda de carga y no de pasaje, porque según la web de la propia compañía Balearia, el Bahama Mama tiene un aforo de pasaje superior que el Hipatia de Alejandría, 1.000 pasajeros por el Bahama Mama, o Mamá, o como se diga, no lo sé, y 880 por el Hipatia. No es que eso sea esencial, dada la demanda que pueda existir, pero evidentemente entendemos que, dado que en el Bahama tiene una cabida para 350 vehículos y el Hipatia 608, se supone que la capacidad lineal de carga es mayor y, por lo tanto, lo que han hecho será sustituir el buque para ajustarse a la demanda de carga. Pero eso es algo que desde el punto de vista de la compañía yo no critico, están en su perfecto derecho, pero a nosotros como responsables políticos nos cabrea. No nos gusta nada decir que nos presenten un producto de unas características magníficas cuya guinda encima de él o cuyo lacito en el paquete de regalos era el Hipatia de Alejandría y ahora a los 3 meses, como digo, nos lo cambian. En definitiva, nos lo cambian. En definitiva, la naviera no hace más que ajustarse a lo establecido en el pliego, que permite esas sustituciones y sustituye un buque por otro de características similares que cumplan los requerimientos del pliego, y eso, por supuesto, con la autorización del Gobierno de España, del Ministerio, en este caso, de la Dirección General de Marina Mercante. Por lo tanto, cualquier responsabilidad en este cambio es del Gobierno de España. Primero, por autorizarlo, que difícilmente se podría negar si se cumplen las condiciones del pliego, pero precisamente por haber hecho un pliego con una dotación económica manifiestamente insuficiente para adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado o de la demanda marítima, del mercado marítimo melillense, circunstancias de pasajes, circunstancias de carga, pues derivados de múltiples factores, de la pandemia, de la inexistencia de operación Paso del Estrecho por el puerto de Melilla, de que está la frontera cerrada. Todas esas circunstancias es evidente que han supuesto una modificación sustancial de las condiciones con las que se debería haber trabajado a la hora de elaborar los pliegos del nuevo contrato, sustancialmente o completamente distintas a las que existían con anterioridad. ¿Para qué? Pues para que la dotación económica de ese contrato, de este contrato que actualmente tenemos, hubiese sido, por supuesto, mayor, la adecuada a estas circunstancias. Eso nosotros, durante los meses anteriores a la licitación del nuevo contrato, lo advertimos en reiteradas ocasiones y, evidentemente, el éxito que tuvimos fue nulo. No nos hicieron el más mínimo caso. Y ahora se producen estas disfunciones, que son las que estamos viviendo. Y, por supuesto, el Gobierno local, ni mu. Sorprende escuchar al consejero supuestamente competente o que debería estar mínimamente interesado, que es el señor consejero de Economía, mínimamente interesado en estas cuestiones del transporte,
decir que, bueno, que eso ya lo conoce el Gobierno de España o la Dirección General de Marina Mercante, hombre, pues faltaba más. Mire, para esas obviedades más vale que se calle. Nosotros, en el Gobierno anterior, pues es evidente que desde la Consejería de Economía, que yo dirigía, desde la Viceconsejería, fundamentalmente de la Viceconsejería de Turismo, que dirigía mi compañero Javier Mateo, nuestro interés, nuestra preocupación, nuestra intervención con todos los asuntos del transporte era permanente, constante. Y recibíamos críticas. Ya quisiéramos ahora estar como estábamos entonces. Pero el Gobierno actual, ni mu, es que no dicen ni mu, les preocupa un pimiento, por decir algo. No les preocupa absolutamente nada. Y para paliar, como digo, esos excesivos precios que se han fijado fundamentalmente para los no residentes, precisamente por una escasa dotación económica que habría posibilitado, en caso de haber sido mayor, poner unos precios más bajos. Y para paliar eso, el otro día anuncia el consejero de Economía un paquete de bonos turísticos, me parece bien, nosotros lo hemos tenido en marcha, ellos prácticamente, pues por esto de la pandemia, estas cosas, verdad, había restricciones de movilidad, el turismo está destrozado, pero eso ya está afortunadamente terminando. Y los trabajos para adaptarse a la pospandemia hay que hacerlos antes. Y el otro día anuncia que para finales del mes de julio, creo que dijo, se iban a tener ya a disposición de los no residentes unos bonos turísticos para hacer posible su desplazamiento a Melilla a unos precios asequibles, etcétera. Muy bien, a los 2 días rectifica, yo creo que desconocía completamente el procedimiento, está en otras cosas el señor Mohamed Mohan, ¿no? En otras historias. Por supuesto, en preocuparse del tema de la pandemia, que es importante, pero también es consejero de Economía, debería estar en otras cosas y no lo está en otras historias. Y nos anuncia el otro día que eso va a sufrir un pequeño retraso a finales del mes de agosto, es decir, teniendo en cuenta cómo funciona este Gobierno, pues nos iremos a septiembre para que eso esté en marcha. O sea, que si se pretendía hacer una campaña turística para el verano, pues tampoco, por no haber trabajado antes, porque estas cosas hay que trabajarlas con anterioridad. Aunque hubiese pandemia, pues es evidente que se tiene que poder hacer más de una cosa a la vez, preocuparse, por supuesto, de la cuestión fundamental, que era la lucha contra la pandemia, pero también otras cosas que hay que hacerlas. Hay que prepararlo para después. Pues nada, nos anuncia eso, se da cuenta que mete la pata y que no va a ser a finales del mes de julio y convocan hoy, hace un rato, una comisión extraordinaria y urgente para el lunes. Este Gobierno es todo urgente. Los contratos, las convocatorias, se caracteriza por todo urgente, todo es urgente, lo cual no es más que la manifestación de su permanente improvisación en todo lo que hace, absolutamente en todo. Es raro una cuestión que este Gobierno no haga que no esté rodeada de improvisación, de prisas, de urgencia, y así salen muchas cosas como están saliendo. Y nos convocan, como digo, voy terminando, una rueda de prensa urgente para aprobar la normativa que tiene que regular precisamente esos bonos turísticos, lo que se llama el decreto regulador, que nosotros, que teníamos un decreto regulador mucho más amplio, con muchos más colectivos beneficiarios, no solamente los turísticos, sino también colectivos sociales menos o más desfavorecidos, lo hacíamos con muchos meses de antelación y muchas veces incluso nos alargábamos de la cuenta a pesar de empezar con tiempo. Pues muy bien, esto nos va a llevar, evidentemente, entre que se apruebe, por eso tiene que ir a comisión. Una vez aprobado en comisión, tiene que pasar a Consejo de Gobierno. Aprobado por el Consejo de Gobierno, se tiene que publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad durante un mes, 30 días, un mes. Si no hay ningún tipo de reclamación, se podrá aprobar definitivamente y luego hay que firmar los convenios con las distintas compañías, agencias de viajes que se quieran adherir para comercializar esos bonos. Y entre pitos y flautas, pues seguramente nos iremos a la fecha que nos ha dicho él mismo, a finales del mes de agosto. Improvisación, falta de conocimiento o todo a la vez. En definitiva, un desastre de gestión. Termino. Gracias a Dios que durante este tiempo han podido vivir un poco de la inercia, en esto del transporte y en todo, de la inercia de lo que dejó el PP en marcha. El Gobierno anterior del Partido Popular, tanto el Gobierno de España como el Gobierno de la ciudad. Y en el tema del transporte es evidente que dejamos un camino
siempre mejorable, por supuesto, pero un camino muy importante recorrido con un transporte marítimo de bastante calidad, en el que había, a pesar de haber obligaciones de servicio público, había competencia con la iniciativa privada, que todo eso es verdad que con la pandemia se vio alterado, pero después ya no se ha recuperado. Y qué decir del transporte aéreo, del que no he hablado, hablaré otro día, en el que yo creo que el camino que se dejó hecho era siempre mejorable, pero era impresionante en cuanto a frecuencia, las obligaciones de servicio público, el descuento del 75% de residentes, las rutas, las ofertas, etcétera, etcétera. Gracias a eso, porque es que si no hubieran tenido eso, no sé dónde estaríamos ahora. Y es lo que quería decir. Si hay alguna otra pregunta sobre esto u otros temas, pues a disposición. ¿Perdón? Ah, bueno. Creo que hay una bajada importante de 600, no me acuerdo el número, 657, ¿no? A ver, puede parecer una obviedad, pero cualquier bajada del paro es positiva y cualquier subida del paro es negativa. Lo que pasa es que la pandemia, como en todo en nuestra vida, ha alterado incluso nuestras posibilidades de análisis que hacemos de los datos de empleo y desempleo. Porque hoy ha bajado el paro, ha sido una bajada importante en toda España, ¿vale? Y Melilla no ha sido ajena, afortunadamente, como digo. Pero hay que tener en cuenta una serie de factores, en el sentido de que, y me refiero no solamente en España, que se sabe cuáles son, sino en Melilla. Es decir, para empezar, y eso no es que sea negativo, pero es que hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un análisis. Para empezar, han desaparecido muchísimas de las restricciones que limitaban la actividad económica. Obviamente, esa recuperación de la actividad económica por la eliminación de restricciones, pues favorece la contratación, la recontratación de personas que no estaban en los ERTE, sino que estaban en el paro, a pesar de que todavía hay muchas personas en ERTE en la ciudad. No sabemos cuántas se incorporarán a su puesto de trabajo y cuántas irán al desempleo cuando acaben los ERTE, que se están prorrogando. Pero es evidente que la recuperación económica derivada de la desaparición de las restricciones de la pandemia tiene que influir positivamente, afortunadamente, en la recuperación del empleo, mejor dicho, en la bajada de los índices de desempleo. Pero es que también en Melilla hay una característica importantísima, que es el cierre de la frontera, que ha provocado que miles de trabajadores fronterizos legales que existían en nuestra ciudad no estén trabajando ahora aquí. Evidentemente, esos trabajos, esos puestos de trabajo que antes ocupaban trabajadores transfronterizos que venían con su permiso de trabajo todos los días a Melilla, 4.000, 5.000 siempre se ha hablado, de todo tipo, ¿no? De servicios, empleados de hogar, construcción, panaderías, repostería, es decir, de todos los sectores, pues es evidente que ese empleo está siendo sustituido, y esto es bueno, por melillenses, por residentes en Melilla, españoles o extranjeros, pero personas que estaban inscritas, muchas de ellas, en el desempleo, y esta sustitución que se está produciendo debido, como digo, a la recuperación de la actividad económica, pues es evidente que produce una mejora de los datos. Por lo tanto, valoración positiva que se esté produciendo esa recuperación. Hay que estar un poco a la expectativa de qué va a ocurrir con 800 y pico, 900 personas que todavía creo, según los datos que nos dan, se encuentran en situación de ERTE. Vamos a ver. Y también en los próximos meses habrá algo positivo, que será la puesta en marcha de las distintas políticas activas de empleo, tanto de la ciudad autónoma como de la delegación del Gobierno, planes de empleo, talleres de empleo, escuela-taller, que obviamente van a contribuir a bajar más las tasas de desempleo. No es porque la señora Al-Mansouri, el Gobierno CPM o el Gobierno de CPM haya hecho nada extraordinario, sino porque las circunstancias están evolucionando, afortunadamente, como digo, de esta manera están permitiendo recuperar parte del empleo que se había perdido. El otro día el presidente del partido decía que había una cuestión fundamental, porque siempre se establecía la comparación por parte de CPM con el gobierno anterior, con el año 2019. Todavía seguimos teniendo 500 personas de alta, menos, 500 o 600, no sé cuántas serán, 500 creo, menos de alta en la Seguridad Social que hace 2 años, en el año 21. Que seguramente ahí tiene también que ver la pandemia y las consecuencias que ha tenido. Por lo tanto, seamos cautos a la hora de valorar. Esto no es una tendencia que podamos ahora mismo decir, esto va a ser tónica habitual. No, no, cuidado, que hay una serie de factores
absolutamente extraordinarios en el momento que estamos viviendo que condicionan esa evolución. Pero, vuelvo a repetir, cualquier bajada del paro no puede ser más que valorada como positivamente. Yo quería también... Sí, evidentemente, gracias a las vacunas, gracias a que el suministro de vacunas se ha producido de manera mucho más acelerada, en una cuantía mayor en las últimas semanas, pues se ha podido vacunar a muchísima gente con una organización que, bueno, que se puede, como digo, se puede mejorar, que siempre se pueden corregir fallos, ¿no? Pero creo que la organización, desde ese punto de vista, no ha sido mala, ha sido buena, el ritmo que se ha llevado por parte del personal de la sanidad pública, vamos, de salud pública de la Ciudad Autónoma de Melilla y por parte también con la colaboración del INGESA, a pesar de algunos problemas que se han producido, pero en las últimas semanas hay que reconocer que eso se ha corregido y todos los empleados públicos implicados en este tema se han volcado y han hecho una buena campaña de vacunación. Lo que quiero decir es que estamos en una buena situación gracias a ese incremento en el suministro de vacunas y si se le puede poner un pero, que se le puede poner es que esto en Melilla se podía haber hecho antes. Y eso lo pedimos nosotros, lo pidieron las organizaciones médicas, tanto la Organización Médica Colegial como los sindicatos médicos, lo pidieron incluso partidos que forman parte del Gobierno como Coalición por Melilla, lo pidieron los sindicatos, que en Melilla se hiciera una estrategia de vacunación distinta al resto de España por constituir una población cerrada, una población que podíamos convertirla en burbuja y que había que hacer una campaña de vacunación masiva, no sometida a los criterios proporcionales en función de la población. No se hizo, eso hubiese permitido que hace 2 meses, o 1 mes, o antes, hubiésemos alcanzado esa práctica inmunidad de grupo que se denomina, y lo estamos haciendo ahora. Bueno, bien, vale, pero es una pena que no se haya hecho antes y que no hayan sido capaces los responsables del Gobierno de Melilla, fundamentalmente el señor Mohamed Moja, que es responsable de Salud Pública del Partido Socialista, convencer al Gobierno de España, que también es del Partido Socialista, de que la situación de Melilla era una situación especial y que había que tratarla de manera especial. Eso no se hizo, pero en fin, quedémonos con lo positivo y es que se está alcanzando un importante nivel de vacunación y eso indudablemente está mejorando el número de contagios en el sentido que se están disminuyendo, pero también quiero hacer desde el nombre del Grupo Popular una llamada a la responsabilidad de todos. El que estemos vacunados, el que los jóvenes empiecen a vacunarse, eso no nos exime de la obligación de seguir manteniendo las cautelas, las medidas de protección que estamos manteniendo hasta ahora, sí, con un poquito más de relajación, pero no podemos decir que como ya estoy vacunado, no, porque estando vacunado uno se puede contagiar, puede afortunadamente no sufrir la enfermedad, pero transmitírsela a otra persona que no esté vacunada y eso siempre es complicado. Por lo tanto, durante varios meses debemos mantener esas cautelas y hago un llamamiento en nombre del partido, obviamente, porque no puede ser de otra manera, para que todos seamos lo suficientemente responsables y sobre todo ahora en verano que nos vamos a mover más aquí en Melilla o que muchos van a salir de viaje. Vamos a tener mucho cuidado porque, y voy a utilizar una expresión que se utiliza mucho, a ver si después de mucho nadar nos vamos a ahogar en la orilla. Sería lamentable que eso ocurriera así.